Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal. Tiempo y atención. Entramos en libertad, salimos en libertad. Continúo hoy con una secuencia que tiene mucho que ver con la historia del infierno, de los infiernos, que tiene mucho que ver con los filtros, que tiene mucho que ver con lo que nos ha contado la Biblia, cómo nos lo han contado con las traducciones de la Biblia, con el poder, con el control, con lo que existe, y es la continuación de ese podcast que se titula El poder oculto, o los poderes ocultos. El tema de hoy es como muy fascinante, porque tiene que ver con dos cosas, con Lucifer, la luz, y con la manzana. La manzana, no sé por qué, tiene tanta potencia creativa, porque morderla nos llevó a descubrir el libre albedrío, la libertad, y como consecuencia un azote, y después más tarde, seguro que hay alguna alegoría más, con Newton, la manzana, el árbol que se cae y la fuerza de la gravedad. Seguro que hay ahí alguna conexión. Dicho esto, vamos a comenzar este viaje de preguntas. Cada día tengo más claro que todo lo que nos han contado esconde siempre un lado que no hemos visto y que no deja de tener un interés siempre que sea el que nos lo cuenta, un mediador que se convierte en institución, que se convierte en religión. Control. Dicho esto, comenzamos este viaje juntos y vamos a viajar a Lucifer, la luz del mundo. La creación era representada en las escuelas mistéricas. Se trataba de una obra en 3 actos. En el primero se escenificaba la operación de la Madre Tierra por parte de Saturno. Se llamaba la Era de Saturno. En el segundo se ponía en escena el nacimiento del Sol y la protección que brindaba a la Madre Tierra. Esta, la época paradisíaca de la población vegetal, se recordaba como la Era del Sol. Primero la Era de Saturno, segundo la Era del Sol. Durante la representación de estos importantes acontecimientos, el candidato a la iniciación se hallaba inmerso en lo que en parte era una obra con efectos especiales y en parte una sesión de espiritismo. Hay un vídeo documental que me compartió hace poco un amigo son entrevistas a gente muy conocida que conocieron a Krishnamurti, explicando cómo se fundó, cómo lo eligieron, con palabras de Krishnamurti, donde cuenta cómo lo sumergieron místicamente, espiritistamente, en la ideología de Annie Bennett para llevarlo a convertir en el maestro del mundo. Y cuenta cosas fascinantes. Cuenta una escena que tiene que ver con esto, en la que Annie Bennett lo lleva a una habitación en la que solo entra ella con él, y durante una sesión de 2 horas parece ser que Krishnamurti sale totalmente transformado. Todas estas cosas, si empezáis a verlas como, iba a decir con frialdad, con neutralidad, os daréis cuenta que muchas veces esto ocurre mucho. Es como el secreto que te va a transmitir alguien. Y claro, como nosotros tenemos el ego normal y muy fuerte y muy potenciado, si alguien te lleva a la cápsula, al lugar especial donde hablar contigo, y tú ya le has dado a esa persona, a ese grupo, una potencia superior, pues te vas a sentir como ungido. Hoy sería la palabra eclesiástica, ungido. A mí me han elegido, yo tengo estos poderes. Y esto, de verdad, amigos, hay que sacarlo todo el tiempo de la mente. O si queréis jugar a eso, ser conscientes de que estáis jugando a eso. Si no pasa lo que pasa, menos mal que Krishnamurti le dio al botón de eject, como los aviones, y saltó. Repito, durante la representación de estos importantes acontecimientos, el candidato, ahí podemos estar nosotros en cualquier lugar, a la iniciación, se hallaba inmerso en lo que en parte era una obra con efectos especiales, la ficción, el entorno que necesitas crear para que a ti te impacte, a ti, a mí, a todos.
y en parte una sesión de espiritismo. En un estado de conciencia alterado, tal vez bajo los efectos de plantas, drogas, alucinógenos, y con poca perspectiva, el candidato era guiado por los sacerdotes en un viaje chamánico por los mundos espirituales. La obra teatral, tal como la llamaríamos hoy, debió de pasar finalmente de los centros griegos a los misterios, a representarse en lugares públicos. Sin embargo, al menos en los orígenes de las escuelas mistéricas, los candidatos a la iniciación nunca habían visto nada igual. Estamos haciendo un repaso a lo que es el poder del oculto, desde muy atrás hasta hoy en día. Ahora llegamos al tercer acto. Al principio del mismo se produce ese acontecimiento trascendental al que nos hemos referido en capítulos anteriores. La Tierra y el Sol se separan. A partir de entonces, los rayos vivificantes del astro, en vez de iluminar la Tierra interior, brillan sobre ella desde el cielo. En consecuencia, esta se enfría y se vuelve más densa, menos gaseosa y más líquida. Se encoge y toda su superficie acuosa es ocupada ¿por quién? Por Adán, por Eva, por su progenie floral. De repente, en el clímax del tercer acto, el candidato a la iniciación, que contemplaba esta obra en la escuela mistérica, notaba un olor a azufre. De nuevo el azufre empieza a salir ya por aquí. Historia de los infiernos. No tengo ninguna duda que el infierno lo ha fabricado el hombre, la mente del hombre, con fines, primero por desconocimiento, porque no encontraba el sentido de las cosas, por miedo, y segundo por poder. Incluso tal vez lo medio cegaba un destello de luz, como si de un relámpago se tratara, cuando la pacífica escena bucólica se veía invadida por un centelleante y extraño ser vivo, espeluznantemente lívido y con cuernos. Ya tenemos el demonio apareciendo por aquí en la historia del oculto. La imagen que se debía de imaginar era la de una serpiente cuyo cuerpo parecía no tener fin. Millones de kilómetros que avanzaban sinuosamente hacia el interior del cosmos. Una serpiente de una belleza perversa. Dice Ezequiel 28:13, en Edén estabas en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto. Rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes que llevabas. Y si paráis por un momento en este texto para revisarlo de una manera súper sencilla y descubrir si aquello era el paraíso donde vivía Dios, ¿me podéis explicar cuál es el interés de que hubiese rubíes, topacios, diamantes, crisólitos? ¿Cuál es el valor de eso? ¿Cuál es el valor? ¿De qué servían? Oro, ¿de qué servía? Si estás en territorio de Dios, es decir, de perfección, ¿de qué vale? ¿Por qué se tiene que mencionar el rubí, el topacio, el diamante? ¿De qué vale un diamante, por ejemplo, si no lo has pulido? ¿De qué vale el topacio, el rubí? ¿De qué vale? ¿De qué te vale? ¿Estás negociando en la casa de Dios? Porque eso es un valor material. El oro, ¿de qué te vale el oro? Pues igual que las plantas, pues sí me valen porque mira, se reproducen, dan oxígeno, no sé, en el lugar de Dios, donde viviese Dios, en el paraíso de Dios, en el Edén. ¿De qué vale todo esto? Eso es importante verlo, porque esto es una pequeña luz. Porque esto es confusión. El candidato a la iniciación observaría aterrorizado cómo se enrollaba, apretando cada vez más alrededor del tronco vegetal de Adán, y entendería que lo que contemplaba era la serie de acontecimientos que hacían que la vida en la Tierra avanzara trabajosamente hacia la siguiente fase de evolución. Porque la imagen de la serpiente enrollada al árbol constituye la representación más evidente de la transición terrestre de la vida vegetal a la animal. Desde el siglo XVIII, cuando la cosmovisión que defendía que la materia precedía a la mente, empezó a sustituir a la antigua cosmovisión basada en el concepto de que la mente era anterior a la materia,
La Iglesia ha tratado de conciliar el relato de la creación del Génesis con los hallazgos científicos, una empresa abocada al fracaso, porque se basa en una interpretación moderna y anacrónica del Génesis. Es más, este autor, Mario Viniglio, que os he comentado, que trabajó en la Editorial Vaticana durante 17 años, que tradujo del hebreo clásico, que maneja el hebreo clásico como nosotros manejamos el español, el castellano, lo que queráis, y que fue expulsado por decir lo que pone ese texto bíblico, que ya transforma totalmente la lectura si queremos volver a leerla, lo que pone, no lo que dicen que pone, lo que pone, nos lleva a pensar y a revisar esto que estamos hablando ahí, de los poderes ocultos. Fijaros, antes la mente era anterior a la materia. A partir del siglo XVIII, es al revés. Que la materia precedía a la mente. Estos tratados, estas lecturas, lo que tienen, o estas revisiones que hacemos, es devolvernos a la pregunta. Este libro de la Biblia no plantea la evolución de un modo objetivo, como lo hacen los científicos contemporáneos, que recompilan y evalúan datos geológicos, antropológicos y arqueológicos de un modo imparcial entre comillas, porque, como contaba el otro día, en el comienzo de uno de los audiovídeos, la ciencia dice que es ciencia, probado, habla del Big Bang, excepto que tenemos que concederle el milagro de que ese Big Bang nació del vacío. Por lo tanto, no sabemos ni siquiera la ciencia qué pasó antes del Big Bang, qué había antes del Big Bang. Entonces, revisamos otra vez este libro de la Biblia, el Génesis, no plantea la evolución de un modo objetivo, como lo hacen los científicos contemporáneos, que recopilan datos geológicos, antropológicos, espaciales, sino que es un relato subjetivo de la evolución de la humanidad tal como se creía que sucedió. Es tan paradójico la lectura de la Biblia, que es fascinante, cuando te pones de verdad, ¿no? Cuando te lo crees todo como lo que te lo cuentan, sino cuando escuchas a gente que la traduce y te dice, ahí no pone eso, ahí pone esto, y te demuestra el por qué pone eso, que entra en juego ya el cuestionamiento del todo, es decir, ¿quién era Yahvé? Según algunos autores, Yahvé no era Dios, Elohim no es singular, es plural, y ahí podemos entrar ya que si la Virgen María era virgen, que nunca aparece como virgen en la traducción de la Biblia, y cosas de este tipo. Es decir, la descripción de la serpiente enrollada en el árbol es la imagen de la formación de la columna vertebral y el sistema nervioso central característicos de los animales, es decir, también del hombre. Una y otra vez veremos cómo el relato esotérico no contradice necesariamente al científico, tal como sugeríamos en algunas imágenes de doble perspectiva que representan a Adán, a Eva y la serpiente, en una obra, por ejemplo, de Masolino, y en un grabado renacentista del árbol en el Jardín del Edén, que es de Jacob Reff. Los autores, en este caso artistas, representaban esta imagen de la serpiente de formas distintas. Muchas veces hemos asociado a la serpiente con el pecado. En realidad es con la esencia, con la pregunta. Serpiente, dragón, es trascender tu yo. Aquí estamos hablando de la columna vertebral como epicentro ¿de qué? De las neuronas, de las hiperconexiones. La materia había preparado el terreno para el nacimiento de la vida vegetal. Ahora la vida vegetal
como tal, forma un nicho del que podía surgir la vida animal. Dicho de otro modo, la vida vegetal formó un plantío donde cayeron las semillas de la vida animal. Y aquí es donde comienza lo que se llamaría la historia de la caída. Adán, Eva, la caída. Al candidato a la iniciación se le haría sentir de un modo bastante literal la atroz sensación de vivir una situación crítica y peligrosa similar a la de la caída. De repente, y como si le empujara un temblor de tierra, se veía cayendo por un agujero negro, precipitándose en lo que inmediatamente descubría que era un nido de serpientes. En la tradición esotérica, la cámara situada debajo de la gran pirámide de Gizeh, conocida como la cámara de la Ordalía, cumplía justo esa función. Excavaciones recientemente realizadas en Baia, Italia, donde los romanos creían que un sistema de cuevas en parte natural y en parte artificial constituía la entrada a los infiernos, han descubierto en realidad un lugar donde se ubicaba una puerta trampa que arrojaba a los candidatos a la iniciación a un nido de serpientes situado debajo. El candidato experimentaba por sí mismo cómo Lucifer y sus legiones infestaban el mundo con una plaga de serpientes centelleantes. Veía cómo, según la historia secreta, toda la tierra se convertía en un hervidero de vida animal primitiva. También contemplaba cómo el deseo atormentaba a la propia tierra, haciendo que ésta se convulsionase, y constataba cómo las huellas de ese tormento quedaban plasmadas en las expresiones rocosas. Sin embargo, ¿por qué el paso de la vida vegetal al animal debería estar marcado por ese tormento? El relato de la tragedia en el Génesis hace hincapié en este elemento atormentador con algunas de las expresiones más impresionantes del Antiguo Testamento, como la siguiente: a la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Al hombre le dijo, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá. Al parecer, debido a la caída, los humanos deben sufrir, luchar y morir. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque esto es el trabajo. Parirás con dolor. Y se pare con dolor, en general. Maldito sea el suelo por tu causa. Bueno, pues igual tiene que ver esto con la ecología, lo que el ser humano ha creado. Con fatiga sacarás de él, del suelo, el trabajo, el alimento de todos tus días. Sin trabajo, parece ser que no se vive. No, parece ser no se vive. Al parecer, debido a la caída, los humanos deben sufrir, luchar y morir. Expresadas en ese lenguaje arcaico, se encuentran más verdades de las que la ciencia moderna reconocería. Las plantas se reproducen por un método llamado partenogénesis, mediante el cual de una parte de la planta nace una nueva. Este nuevo brote es, en cierto modo, una continuación de la planta que le ha dado origen, por lo que, en cierto sentido, aquella no muere. La evolución de la vida animal y su modo de reproducción característico, el sexo, trajo consigo la muerte. Tan pronto como se sintió hambre y deseo, se experimentó descontento, frustración, dolor y miedo. Hambre y deseo. Descontento. Si no comemos, morimos. El deseo está implícito en la reproducción, que es biológica, más allá de que el hombre ha llegado al punto de fabricar cosas paralelas a las que les da cada día más importancia. El deseo, el anhelo, el tener más, primero para contrarrestar el hambre, no tener que preocuparme de qué comer mañana o hasta el año que viene. Cosas normales de supervivencia, que se van de las manos. Y a partir de ahí experimentas descontento. Porque cuando ya tienes todo, ¿qué más quieres? Bueno, pues te falta, pues Dios, me voy a Dios. Ya, pero mejor que te hable Dios, porque si no, puedes estar ahí buscando y no lo encuentras. Descontento, frustración, dolor y miedo. Dolor por no acceder. Dolor incluso por tener y querer más porque tienes inseguridad. Tenemos inseguridad. Y miedo a que te quiten.
¿Quién tienta a Eva? ¿Quién es la serpiente que enciende el deseo en el mundo? Probablemente todos queremos saber la respuesta a esta pregunta, pero de un modo ingenuo. El problema, es que los responsables de nuestro desarrollo espiritual nos han dejado con la capacidad de comprensión de un párvulo. Fijaros qué maravilla. El problema es que los responsables de nuestro desarrollo espiritual nos han dejado con la capacidad de comprensión de un párvulo. Sí, porque en el momento que nosotros tenemos un responsable de nuestro desarrollo espiritual, hoy en día ocurre. Estamos revisando cómo nace el concepto de lo sagrado, las asociaciones que el ser humano hace desde hace muchísimos años y cómo va transformándose y cómo se va apoderando de cierto sistema oculto de poder, la interpretación. Repito, perdón. El problema es que los responsables de nuestro desarrollo espiritual, y esto lo podemos llevar hoy en día, pero de manera brutal, nos han dejado con la capacidad de comprensión de un párvulo. En el capítulo anterior hemos visto cómo la Iglesia ha tapado sus raíces astronómicas, cómo el inicio del Génesis oculta en sus relatos a los mismos dioses planetarios que sabemos que existían en otras religiones más primitivas, el dios Saturno, la diosa Tierra y el dios Sol. Conforme avanzamos, comprobamos de nuevo cómo esta ocultación de las raíces astronómicas, el monoteísmo radical de la Iglesia moderna, puede impedir que entendamos con claridad lo que ese antiguo texto trata de decirnos. El antiguo texto bíblico, el Génesis. Yo recomiendo, de verdad, ver algún vídeo, audio o libro, leerlo, de Mario Beniglio. Sin duda. Bueno, sobre todo los vídeos. Y hay asociaciones tan peculiares como la siguiente. El paralelismo entre Lucifer y Venus puede verse también en la mitología de ambas Américas, donde aparece la figura del dios serpiente, Quetzalcóatl, con cuernos y con plumas. Pero yo esto simplemente lo cuento, no puedo entrar en más porque lo desconozco. Pero desde luego hay asociaciones muy interesantes entre pirámides de un lado y de otro. Lógicamente, la mayoría de la gente cree que el cristianismo acepta la existencia de un único diablo, el diablo, es decir, que Satanás y Lucifer serían uno solo. Esto lo vamos a tratar con mucho más detalle en la historia del infierno, que todavía estamos por el siglo V o X después de Cristo. Pero de hecho, tan solo tenemos que echar una rápida y renovada ojeada a los textos para comprobar que la intención de los autores de la Biblia era bastante diferente. Una vez más, esto es algo aceptado por los estudiosos de la Biblia, pero no se ha filtrado al grueso de la congregación, es decir, de nosotros. Hemos visto que Satanás, el señor de las tinieblas, el agente del materialismo, se identifica con el dios del planeta Saturno de la mitología grecorromana. Lucifer, la serpiente, el provocador que aviva el deseo animal en la humanidad, debe identificarse también con Saturno o tal vez con otro planeta. Existe un enorme y erudito corpus de referencias bibliográficas que compara los textos bíblicos con documentos más antiguos y con otras contemporáneos de culturas próximas y que demuestran que las dos principales encarnaciones del mal en la Biblia, Satanás y Lucifer, no son el mismo ser. Por suerte, no tenemos que sumergirnos en esta bibliografía, ya que la propia Biblia incluye una afirmación bastante explícita en Isaías 14:12. ¿Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Y recordar que la serpiente, a veces enrollada en torno al cuerpo de la diosa, era considerada la ministra de la diosa por los griegos. El lucero del alba es, por supuesto, Venus. Por lo tanto, la Biblia identifica a Lucifer con el planeta Venus. En un primer momento, podría parecer que iba contra la intuición el hecho de equiparar a la diosa grecorromana Venus, Afrodita para los griegos, con Lucifer en la tradición judio-cristiana. Venus, Afrodita, es de sexo femenino y parece tener mayor relevancia. Sin embargo, poseen en realidad puntos de similitud clave. Tanto Lucifer como Venus, Afrodita, están ligados al deseo animal y a la sexualidad. La manzana es la fruta asociada a ambos. Lucifer tienta a Eva con una manzana y Paris
le entrega a Venus ese mismo fruto en un gesto que precipita el rapto de Helena y la gran guerra de la antigüedad. Universalmente, la manzana es la fruta de Venus, pero si se parte en dos, el camino que Venus describe en el cielo durante un periodo de 40 años es una estrella de 5 puntas, exactamente la imagen que forman las pepitas del corazón de la manzana. Lucifer y Venus son asimismo figuras ambiguas. Lucifer es el mal, pero un mal necesario. Sin la intervención de éste, la protohumanidad no habría evolucionado más allá de una forma de vida vegetal. Gracias a la intervención de Lucifer, en la historia somos seres animados, tanto en el sentido de que podemos movernos por la superficie del planeta, como de que nos mueve el deseo. Un animal tiene conciencia propia de ser una entidad diferenciada, cosa que no poseen las plantas. Decir que Adán y Eva sabían que estaban desnudos equivale a decir que se dieron cuenta de que tenían cuerpo. Desde la antigüedad nos han llegado hermosas representaciones de Venus, aunque también existen otras terroríficas. Tras la imagen de una mujer de belleza incomparable se ocultaba la aterradora mujer serpiente. Con el fin de profundizar en esa ambigüedad y entender mejor el siguientemente importante la historia secreta del mundo, recurrimos ahora a una antigua versión alemana de la tradición de Venus-Lucifer, que apareció en la poesía medieval y que pasaría a formar parte de la corriente literaria mundial al adoptarla y adaptarla en la obra de Parsifal. Mirad, dice, ahí está Lucifer. Si aún quedan maestros sacerdotes, sabréis que estoy diciendo la verdad. San Miguel vio la ira de Dios, le sacó la corona a Lucifer de la cabeza, de tal forma que la piedra salió disparada y en la tierra se convirtió en la piedra de Parsifal. Según la tradición, mientras Lucifer caía, una gran esmeralda se le desprendió de la frente. Esto simboliza que la humanidad sufriría una cada vez mayor pérdida de visión del tercer ojo, el chakra frontal, es decir, la glándula pineal. Atentos a esto porque estamos viajando a el origen de donde aceptamos cosas que hoy en día damos como, sí, me lo creo, así es, mira, el tercer ojo, mira, la serpiente, mira qué es. La columna vertebral, que es. Según la tradición, mientras Lucifer caía, el ángel de luz, una gran esmeralda se le desprendió de la frente. Esto simboliza que la humanidad sufriría una cada vez mayor pérdida de visión del tercer ojo, el chakra frontal. Mientras que el resultado de la influencia de Satanás es que la vida sea a menudo dura de sobrellevar, es fruto de la influencia de Venus que con frecuencia sea difícil de entender. Esta última dio una paradójica y engañosa cualidad al corazón del universo. En otras palabras, el engaño irrumpió en el mundo y Lucifer dotó a la materia de un glamour destinado a deslumbrar a la humanidad y cegar a la gente para impedirle ver las verdaderas o las verdades superiores. Es decir, no las superiores, las que siempre teníamos. ¿Por qué a veces parece que el camino hacia adelante retroceda? ¿Por qué aquello que no deberíamos hacer bajo ningún concepto apenas parece distinto de lo que deberíamos hacer? En lo más profundo de mi corazón sabemos lo que deberíamos hacer. Pero hay otro elemento ajeno en mi interior que quiere llevarme por el mal camino, por llamarlo de alguna manera. La influencia luciferiana está muy arraigada en la fisiología. El deseo y el engaño se mezclan en mi interior peligrosamente. Por influencia de Lucifer no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Esto es de los Romanos 7:19. San Pablo, que era neófito de la tradición de los misterios, afirma que una parte del ser humano siempre sabe lo que es correcto, pero a menudo se deja dominar por la parte que está bajo el yugo de Lucifer. La ciencia moderna nunca formula preguntas del tipo ¿cómo se introdujo el engaño en el mundo? ¿O cómo nació la imaginación? ¿Y cómo se creó la fuerza de la voluntad? Sin embargo, en el pasado, el engaño, la imaginación y la voluntad se contaban entre las mayores fuerzas del universo, que vivían tanto en el exterior, en el espacio tridimensional, como dentro de la propia mente humana. Para los habitantes del pasado, la historia de la creación era el relato de cómo se originaron estas fuerzas. Por ejemplo, Nietzsche decía,
Necesitas tener caos en tu interior para poder crear una estrella danzante. Los humanos nunca habrían podido volverse libremente creativos, valientes o afectuosos si no hubiéramos sido capaces de cometer errores, de ver las cosas de un modo distinto a como son y de creer que éstas son diferentes a como son. Claro, aquí hay teorías muy fuertes. Bueno, el Mario Binoglio también lo cuenta. Claro, lo cuenta y le da valor a lo que está escrito en la Biblia, o sea, que se lo cree. Que parece ser que el ser humano, aunque hablamos de evolución, del mono a lo que somos ahora, que no sé si hemos cambiado mucho, bueno, algo hemos cambiado bastante. En realidad no fue así. Porque en la Biblia, por ejemplo, hay relatos de que aquí habitaban, nos han creado, nos clonaron de alguna manera. A mí me cuesta mucho darle relevancia a eso, sinceramente, por una única razón. Porque no hemos encontrado rastros astrológicos, arqueológicos, de que eso sea así. Cuando tenemos restos arqueológicos de todo, de hace muchísimos años, millones de años. Pero lo cierto es que en la Biblia pone eso. No lo que te han contado. Dios, apareció la Virgen María. Mira, el aire, ¡tum!, le hizo un bombo. No. Por eso me gustan esas lecturas de gente que puede traducir. Se debe a Lucifer que nuestras creencias no siempre sean proporcionales a la evidencia. A menudo creemos lo que queremos creer. Por ejemplo, la vida de alguien a quien conocemos puede parecer un absoluto fracaso o un éxito alentador según cómo elijamos analizarla, con buenos sentimientos o con mezquindad. Y cuando el fuego severo, el azufre primigenio, nos arde en la boca del estómago, cuesta decantarse por los buenos sentimientos. De hecho, el ser humano, ya sabemos, que se decanta siempre por lo contrario, por lo jodido, por los malos sentimientos, por el mal pensamiento. De 65.000 pensamientos al día, el 95% no son buenos. Cuando en el principio de los tiempos la diosa Tierra fue atacada por el dios Saturno, el joven dios Sol acudió para protegerla y, librando una gran batalla en el cielo, venció a Saturno. Por lo tanto, el candidato a la iniciación, al que se le mostraba la historia secreta del mundo, ya había contemplado un gran combate. Ahora tenía que presenciar otro en el que el enemigo era la gran serpiente que había entrado reptando en el paraíso para corromperlo. ¿Quién sería el nuevo campeón que combatiera en esta segunda batalla? Al igual que en el caso de la fusión de Satanás y Lucifer, obra de la Iglesia con el fin de ocultar sus raíces astronómicas, ahora debemos desenmarañar otra confusión intencionada. Me encanta porque este podcast que estoy haciendo, Historia del Oculto, tiene mucho que ver con la Biblia, que antes o después voy a empezar a interpretar y a leer. Me estoy tomando mi tiempo porque necesito procesar unas cuantas cosas más. No sea que acabe haciendo como leer tontamente, cosa que no voy a hacer. Aquí estamos hablando de que la Biblia, sus intérpretes, ocultan las raíces astronómicas. De hecho, la Biblia es un libro en el que hay de todo, pero de todo, de lo peor del ser humano, está escrito ahí. Es una historia del mundo. En los capítulos iniciales del Génesis, por ejemplo, que relatan la historia de la creación, la palabra que suele traducirse como Dios es, como hemos visto, Elohim. Más tarde, el Génesis deja de referirse a Elohim y en su lugar, el término que se traduce como Dios es Yahvé. Los estudiosos de la Biblia ajenos a la tradición esotérica solían explicar lo que les parecía que eran dos nombres distintos para un mismo Dios, como resultado de dos corrientes literarias diferentes, la corriente de Elohim y la de Yahvé, que debían de datar probablemente de dos periodos distintos y que un redactor de una época posterior unió. Pero es que resulta que Mario Binoglio, traductor de la Biblia y tantos otros textos, dice que Elohim es plural. Y que se traduciría como dioses, no un único Dios. Y que Yahvé era uno de los Elohim, era uno de los dioses.
Sin embargo, continuamos con esto. Los eruditos conocedores de la tradición esotérica tienen una explicación mucho más sencilla. Elohim y Yahvé no son nombres distintos para una misma entidad, sino entidades diferentes, como hemos visto. Elohim es el nombre colectivo de los 7 espíritus que actúan juntos en la calidad del dios del sol, mientras que Yahvé se originó cuando uno de esos 7 se separó del grupo para defender a la tierra de Venus. Pues ya podemos empezar a ver la Biblia de otra manera. Yahvé, Dios, uy, cómo nos gusta eso, pues ahora tenemos 7. Para descubrir la verdadera identidad astronómica de Yahvé, debemos fijarnos de nuevo en la iconografía de su rival, es decir, Venus. Tenemos que recordar también que antiguamente la historia de los orígenes del cosmos lo mismo trataba de cómo se reunía la experiencia humana, de cómo esa experiencia adquiría una estructura característica y de cómo se conformaba el universo físico. Es decir, trataba tanto de los principios de la naturaleza humana como de las leyes del mundo natural. Y así, la naturaleza humana está tan formada que todo lo que pueda hacer para resistirme a mis deseos animales, de hecho, lo que me impide convertirme en un mero animal, procede de mi capacidad de pensar y de reflexionar. A Venus se la solía representar sujetando un espejo, pero no por vanidad, como se cree en la actualidad, sino porque el espejo era un símbolo del poder de la reflexión para actuar sobre el deseo. El dios de la reflexión era el dios de la gran reflectora del cielo, la luna. En todas las culturas antiguas, la luna regulaba no solo la fertilidad, sino también el pensamiento. De hecho, los sacerdotes iniciados creían que, para crear unas condiciones en las que el pensamiento humano fuera posible, el cosmos había tenido que estructurarse de un modo determinado. Para posibilitar la reflexión humana, el Sol y la Luna tuvieron que situarse en el cielo de tal manera que la Luna reflejara la luz del Sol en la Tierra. Asimismo, creían que esta disposición en el cielo se reproducía a una escala menor en la mente humana. En esta, la glándula pineal representaba el sol y la glándula pituitaria o hipófisis era la que podía modificar las visiones que la glándula pineal recibía de los mundos espirituales y reflexionar sobre ellas. Fijaros, esto que damos un saltito y lo llevamos a la meditación, a las meditaciones, lo llevamos a Joe Dispenza, que es el que habla con más potencia de la glándula pineal, y resulta que, bueno, pues menos mal que lo hemos descubierto, que podemos trabajar ahí. Aunque pueda parecer una de las creencias más ridículas que hayan podido existir, los primeros pobladores la consideraban parte de su experiencia cotidiana y real. Detectaban pequeños cambios en su estado de conciencia que creían que mutaba con el desplazamiento de la luna y del sol. Y muchas veces nosotros hemos hablado, muchas veces así como un poco sin importancia, la luna me ha afectado, la luna me afecta. El sol nos afecta, y es que la luna y el sol nos afecta. Y ahí podemos tener algunos ejemplos. Si observamos, por ejemplo, un puñado de ostras colocadas en una bandeja durante un mes, se puede ver cómo crecen y menguan según la luna. La ciencia moderna ha confirmado hoy en día que la hipófisis se comporta como una de esas ostras. Por eso esto de los cristalitos de la glándula pineal, que los estiramos porque sabemos que son elásticos y que se calcifican, es decir, se bloquean, se apoyardan con el paso del tiempo. El dios de la luna se dio a conocer a los hebreos como Yahvé y a los musulmanes como Alá, el gran dios del no. Por lo tanto, en el clímax de esta gran obra cósmica de la creación, con la Tierra en peligro de convertirse en un infierno viviente, surgió una nueva fuerza que se enfrentó a Lucifer. Del mismo modo que los 7 Elohim habían intervenido para mantener a raya a Saturno, Satanás, ahora uno de los 7 se había separado del grupo para convertirse en el dios de la luna y desde allí actuó para mantener a raya a Venus y a Lucifer. Esta gran batalla cósmica contra Venus es recordada en las culturas de todo el mundo, por ejemplo en la historia del combate de Krishna con la serpiente demonio Kaliya y de los relatos de la batalla de Apolo contra la serpiente Pitón y del enfrentamiento de Perseo contra el dragón de voraz apetito sexual que acechaba a Andrómeda, en el que usó su escudo a modo de
espejo. El Yahvé del Antiguo Testamento es un Dios celoso. El Yahvé no es Dios, es uno de los Elohim, de los dioses. ¿Y quiénes eran estos dioses? ¿Estaban aquí? ¿De dónde llegaron? Esta pregunta hay que hacérsela. Y el Yahvé ese del Antiguo Testamento era celoso, furioso y belicoso. En la tradición judía, el arcángel Miguel dirige las fuerzas de Yahvé. En palabras del Apocalipsis, entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra. Así pues, hemos visto en este capítulo de hoy que el tercer gran acto de la obra de la creación, el dios de la luna, cosechó una gran victoria. De este modo empezó la era lunar. Las tres primeras épocas del cosmos, la mineral, la vegetal y la animal. Por cierto, Saturn Day, sábado o día de Saturno, Sunday, domingo o día del sol, y Monday, lunes o día de la luna, se recuerdan en los nombres de los primeros 3 días de la semana, por lo menos en inglés. Esos días de la semana reciben el nombre de estos 3 cuerpos celestes en este orden concreto por este único motivo. Repito. Sábado Saturno, domingo Sol, lunes Luna. Dicho esto, queridos amigos, paramos en este capítulo. Vamos a seguir con la historia del oculto, que tiene mucho que ver con la Biblia. Y el próximo capítulo va a tratar del diseño genético de la humanidad, de los Nefilim, también del origen de las especies. En resumen, de los dioses que amaron a mujeres. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana más. Chao.